día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos concluir hoy el apartado que explica el título de Cristo, referido a nuestro Señor. En la parte del credo, en la que se explica y creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, después de haber hablado del nombre de Jesús, habla de el título de Cristo. Y dedicamos este segundo y último programa a este título de Cristo. Nos faltan dos puntos, que son el 439 y 440. Bien, vamos con el primero, 439. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico Hijo de David, prometido por Dios a Israel. Y aquí viene una serie de textos del Evangelio de San Mateo. Quizás le puede llamar la atención a quien siga este programa con el libro del Catecismo en sus manos. Qué curioso que todas las citas que han puesto aquí son del Evangelio de San Mateo. Es que, como ya pudimos decir ayer, el Evangelio de San Mateo, precisamente, entre los cuatro evangelios, se caracteriza por ser el Evangelio que más se ha esforzado por mostrar a los judíos, por mostrarles que Jesús es el Hijo de David, es el anunciado en el Antiguo Testamento. Los demás evangelios también lo han hecho, pero es que los evangelios también subrayan especialmente aquello que interesa que escuche el tipo de interlocutor al que se dirige, el tipo de lector, el tipo de interlocutor. Y todos los evangelios, algunos han sido escritos pues en un contexto más de la diáspora fuera de Judea, más dirigidos a los paganos o más dirigidos a quienes estaban en la diáspora, y otros, como el Evangelio de San Mateo, ha sido escrito más para esa evangelización del pueblo judío. Bien. Bueno, pues la afirmación esta primera, dejamos aquí, interrumpimos la lectura del punto, luego seguimos, es que había numerosos judíos, pero no solo judíos, sino ciertos paganos que no formaban parte del pueblo de Israel, que estaban expectantes por ver si esa promesa de la llegada de un Mesías, de un hijo de David, acontecía. Paganos también, sí, porque Israel también convivía con el pueblo que le rodeaba, y también había paganos en el propio Israel. Y entonces, por una parte, por influjo de esa convivencia, los judíos, en algunas personas amigas, pues habían también transmitido una esperanza de la llegada de un Mesías. Y no solo, digamos, por el influjo de la convivencia, es que también otros pueblos, otras culturas, de alguna manera también estaban esperando la llegada de un Mesías. O sea, forma parte también de esa especie de semillas que Dios siembra en todas las culturas, incluso en todas las religiones, esas semillas del reino, el deseo, el decir, no vendrá Dios y nos enviará su salvación. Dios en su misericordia y en su poder no nos enviará un profeta suyo para liberarnos de nuestra suerte, de nuestro pecado, etcétera. Es decir, que esa promesa de la llegada de un Salvador conectaba plenamente, por supuesto, con la esperanza de los judíos en el Antiguo Testamento, pero también, claro que también conectaba de alguna manera con las expectativas de muchos paganos que deseaban también ver la llegada de un Salvador. Bien, entonces, por ejemplo, aquí unos cuantos textos. Mateo 2, capítulo 2. Bueno, el hecho de que no nos olvidemos que cuando Jesús nace en Belén, en tiempos del rey Herodes, unos magos vienen de Oriente. Mateo no habla de reyes, habla de unos magos, vienen de Oriente y se presentan en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos visto una estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Esta figura de estos personajes, de estos magos venidos de Oriente, nos está hablando de que también en el mundo pagano había una expectación, incluso existía una tradición en la que cuando una estrella comenzaba a verse, cuando nacía, entre comillas, una estrella, que nosotros ya sabemos que
Sabemos que eso de que nazca una estrella no es que haya nacido en ese momento, sino que es que la luz ha llegado a la Tierra. Pero bueno, desde nuestra perspectiva decimos ha nacido una estrella. El nacimiento de una estrella era considerado como un signo de que Dios había enviado un profeta. Entonces ellos ven el nacimiento de una gran estrella, o sea, llega a la Tierra la luz de una potente estrella que, fijaros, igual tendría miles de millones de años luz, pero había llegado hasta la Tierra la luz en ese momento, y los magos de Oriente, viendo ese signo, dicen, Dios ha enviado un profeta. Y se ponen en camino. Se ponen en camino siguiendo la estela, siguiendo la luz de esa estrella. Esto está, como digo, nos está poniendo en una escena en la que había una búsqueda de Dios. Este es el hombre que busca a Dios. Estos astrólogos o estos sabios astrólogos de Oriente ligan su astrología, la ligan a una búsqueda de Dios. Más textos, por ejemplo, Mateo 9:27. Cuando Jesús se iba de allí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Digamos que los pobres, los enfermos, se atrevían a decir en voz alta lo que en el pueblo estaba un poco allí como un rumor, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta porque le podía caer una reprimenda. Pero claro, cuando uno es pobre y no tiene nada que perder, porque eso suele ser así, a veces los pobres y los enfermos, aquellos que ya no tienen nada que perder, pues son los que son más libres para hablar. Y entonces ellos se ponen a gritar: «Ten piedad de nosotros, hijo de David», y le llamaban hijo de David. Y la promesa decía que vendría un profeta, un hijo de David, que regiría al pueblo con justicia, cuyo reino no tendría fin, etcétera. Y eso, pues, me imagino que cuando les escuchasen a su alrededor dirían, bueno, pues mira, algunos dirían, mira, son unos ciegos, son unos pobres, no les hagamos mucho caso. Otros dirían, ¿tendrán razón estos? Otro texto, Mateo 12:23, lo parecido, ¿no? Entonces fue presentado un endemoniado ciego y mudo. Él le curó de suerte que el mudo hablaba y veía. Toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? La expectación mesiánica crece. Los milagros que hace Jesús son milagros para... Sí, por una parte obviamente nacen de su corazón misericordioso. O sea, Cristo hace milagros, hace estos signos para manifestar que es la misericordia la que le mueve. O sea, que a Cristo no le mueve nada más que la misericordia. Y el mal de ese ciego, de ese mudo, pues que además también estaba endemoniado, dice, lo que le suscita en Jesús es una ocasión de misericordia. El mal del mundo casi es algo que le incita a la misericordia, ¿no? Pero además de eso, obviamente también los milagros de Jesucristo quieren responder a una pregunta: ¿y este quién es? O sea, las obras que Cristo realiza, están desvelando de alguna forma su identidad, porque el hacer sigue al ser. Operari sequitur esse, dice el adagio latino, ¿no? El obrar sigue al ser. Si éste hace este tipo de obras, es que obviamente tiene que ser hijo de Dios. Nadie de nosotros es capaz de realizar estas obras, ¿no? Por ejemplo, Mateo 15:22. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada». Fijaros, también es una mujer cananea, no forma parte del pueblo judío. Y Jesús le prueba, y además es uno de los textos más, pues más llamativos en los que Jesús, que sabemos que es misericordioso, le prueba tremendamente a esta mujer y le dice: no está bien echar el pan de los hijos a los perros, ¿no? Como diciendo, tú eres cananea, tú no eres del pueblo judío y estás viniendo a mí. Y esa mujer, reaccionando a esa prueba de humildad que Jesús le pone, le dice: es verdad, Señor, pero también a veces los perritos se alimentan de las migajas
que caen de la mesa de sus señores. Y a Jesús esa respuesta de humildad le arranca totalmente el deseo, ¿no?, de misericordia, y sana a esa mujer cananea, mejor dicho, sana a la hija de esa mujer cananea, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que el Hijo de David ha venido para el pueblo judío y para todos aquellos que desde el pueblo judío, que teniendo al pueblo judío como instrumento, como camino de revelación, pues para todos los que hemos entendido, ahí estamos nosotros también incluidos, todos los que hemos entendido que Israel fue un instrumento, un camino elegido por Dios para dar a conocer su luz a todas las naciones. Y Jesús es el Hijo de David para todos, para esta mujer cananea, exactamente igual que para los judíos. Bueno, pues Mateo 20:30 es otro texto parecido, que no vamos a leerlos todos. Un texto interesante, Mateo 21:9-15. Cuando Jesús entra en Jerusalén, montado en ese borrico, es el momento de la manifestación solemne de su mesianismo, ¿no? La gente salía a recibirle a Jerusalén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Alfombraban con sus mantos y ramas el camino por el que iba a pasar a Jesús y gritaban, Hosana a las alturas. Hay un texto en el que dicen, Maestro, haz que callen estos. Y Jesús les dice, si estos callasen, gritarían las piedras. Ahora es momento de proclamar que este es el Hijo de David, hosana en las alturas. Y dice a un versículo más tarde, los sumos sacerdotes y los escribas, al ver esto y al ver a los niños que gritaban, hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Pero cómo puede la gente gritar hosana al Hijo de David? O sea, había, lógicamente, los sumos sacerdotes y los escribas eran conscientes más que nadie de qué suponía decirle a Jesús hosana al Hijo de David. Entonces están viendo que aquí se está pretendiendo que Jesús sea el cumplimiento de la promesa de la llegada de un Mesías, y eso, pues claro, les pone patas arriba, ¿no?, en su concepción. Nosotros tenemos que recibir a Jesús con esta conciencia, con una conciencia muy grande de ser unos privilegiados de poder ser testigos de que en Jesús se ha cumplido todo lo que Dios había prometido a la humanidad. Mira, las promesas que Dios nos ha hecho las tenemos cumplidas en Jesucristo. Uno de los males mayores que podemos tener es suspirar para ser felices, ¿no? Suspirar por la llegada de algo, cuando resulta que ya ha llegado. Oye tú, no estés soñando en la llegada de no sé qué escenario, no sé qué acontecimiento, no sé qué cuento de hadas, ¿no?, para que tú seas feliz si ocurriese esto, si ocurriese lo otro, sí, ¿no? Pero que ya ha llegado el don que esperabas para ser feliz, que es Jesucristo. Que no estés esperando a que te toque la lotería, que no, que la lotería ya te ha tocado. O sea, esto es importante. Nosotros, no sé si caemos en cuenta de lo que es decir que Cristo es el esperado de las naciones. Es la promesa de salvación cumplida en nuestra vida. Bien, continúa el punto del catecismo que estamos comentando, continúa diciendo: Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho. Es decir, Jesús no dijo, no es verdad, no digáis eso de que yo soy el Hijo de David, que yo soy el Mesías. O sea, Jesús no rechazó ese título. Por ejemplo, cuando está hablando con la samaritana, con la que tiene ese encuentro, ¿no?, está en el capítulo 4 de San Juan, tiene junto al pozo de Jacob ese encuentro entrañable con la mujer samaritana, y hay un momento en el que, ya en la cumbre de ese diálogo, le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, Él nos lo explicará todo. Y le dice Jesús: soy yo el que está hablando contigo. Fijaros qué
qué momento cumbre, ¿no? De la revelación. La mujer le dice, bueno, mira, yo sé que va a venir el Mesías, yo muchas cosas no las entiendo, yo estoy hecho un lío, pero cuando Él venga, Él nos lo explicará todo. Y Jesús de repente le dice, soy yo el que está hablando contigo. Yo creo que la sorpresa que esa mujer pudo tener al escuchar esas palabras debiera de ser la nuestra cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que Jesús nos dice una palabra que es la definitiva. Bueno, es un texto impactante si sabemos leerlo, ¿no? Juan 11:27, algo parecido, cuando ha muerto Lázaro, aquel amigo de Jesús, de la familia de Betania, y Jesús acude y habían pasado unos días de su muerte, y tiene el diálogo entre Jesús y las hermanas de Lázaro, Marta y María, y hay un momento en el que, consolándolas, Jesús les llega a decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. María y Marta están en este momento llevando a cumbre el reconocimiento en Jesús. Fijaros, porque es que es muy fuerte que ese reconocimiento lo hagas en alguien que encima era amigo tuyo, porque es que Jesús tenía una relación de amistad con esta familia, ¿no? De Betania. Y claro, que tú hayas ido teniendo una relación de amistad con una persona, hasta que poco a poco vas descubriendo que ella, pues no es una persona como otra cualquiera, que es que estamos hablando de que es, dice, el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Bien, recuerdo para no perder un poco el hilo de la exposición, que estamos comentando el título de qué significa Cristo, ¿eh? Y decíamos que el título Cristo, pues es la traducción al griego de lo que en hebreo se dice Mesías. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, y en castellano, en español se dice Mesías, se dice ungido, el ungido, el elegido, el enviado. Bueno, pero es decir, Jesús aceptó este título. O sea, Jesús no dijo, no digáis eso. No dijo eso. Jesús dijo, soy yo el que está hablando contigo. Pero también es verdad que aunque aceptó el título, tenía reservas, tenía prudencia, porque una parte de sus contemporáneos tendían a comprender esto de una forma demasiado humana, esencialmente política. Entonces, por ejemplo, es frecuente ver que Jesús, después de que él hace un milagro, dice, vete y no se lo digas a nadie. Eso se repite con frecuencia en los evangelios. Se llama esto, llaman los exégetas, el secreto mesiánico. Es decir, Jesús reconocía que era el Mesías, pero lo hacía de una manera discreta, prudente. O sea, no hasta que no llegó el momento culminante de su vida, él tenía cuidado para que no fuese manipulada políticamente pues esa proclamación de Jesús como Mesías. Porque había sectores del pueblo de Israel que unían eso de que llegase el Mesías a que aquí hubiese una revolución para liberarnos de los romanos. Tenían esa concepción política del Mesías. Entonces Jesús era prudente. No negaba nunca que él fuese el Mesías, pero también pedía discreción. Incluso a veces, como he dicho antes, realiza un milagro y le pide a tal persona que sea discreta. Que podría parecer una contradicción, porque claro, Jesús hacía sus milagros para manifestar quién era. Pero dependiendo del contexto en el que estuviese, también pedía discreción. ¿Y esto es contradictorio? No es que sea contradictorio, sencillamente es cómo llevar adelante una revelación, pero en un contexto complicado, en el que Jesús tiene que descubrir quién es Él, pero al mismo tiempo tiene que tener cuidado de que la gente no entienda equivocadamente eso. Bueno, o sea, Jesús administra esa revelación y lo hace pues con ese tono, ¿no? Por ejemplo,
en Mateo 22, versículo del 41 al 46, después de que los fariseos, para ponerle a prueba, Jesús dice, ¿no? Para ponerle a prueba, no con buena intención, le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? A ver qué responde. Y cuando Jesús responde, claro, y responde de una manera pues incuestionable, el principal mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, se quedan callados, le han preguntado para ponerle a prueba, y Jesús le responde de esa manera, y como decimos popularmente, les tapa la boca. Y entonces Jesús, aprovechando ese momento, dice, bueno, y entonces Jesús les propuso esta cuestión. O sea, pasó al contraataque, si me permitís. Jesús, después de que le han puesto esa trampa, él responde, el principal mandamiento es amarás al Señor. Dice, pero Jesús les propuso esta cuestión. Después de haberles tapado la boca, ¿no? Dice, ¿qué pensáis acerca del Cristo? Del Mesías esperado. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Y Jesús les dice, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor? Cuando dice, en el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si David, pues, le llama al Mesías Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie era capaz de contestarle nada. Desde este día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Es decir, que Jesús les devuelve la pregunta, ¿no? Y les deja, pues, planchados, como se dice, porque les dice, vamos a ver, vosotros, ¿de quién decís que es hijo el Mesías que tiene que llegar? Claro, es hijo de David. Bien, sí es verdad, es hijo de David. Pero es que David en sus escritos, ¿no? En los salmos escritos por David, él dice, le llama mi Señor al Mesías, ¿no? Que va a llegar. Entonces, si es hijo suyo, ¿cómo le puede llamar mi Señor? Nadie le llama, porque además aquí la palabra Señor tiene un sentido de señorío divino que muy superior al que nosotros tenemos. Nosotros la palabra Señor, bueno, pues podemos llegar a interpretarla en un sentido muy horizontal, pero para un judío no, para un judío la palabra Señor habla del señorío divino. Entonces, ¿cómo David puede decir el Mesías que será hijo suyo va a ser Señor? Y claro, Jesús con eso está diciendo, sí, será hijo de David, pero es hijo de Dios directamente y supera mucho al Padre. O sea, Jesús vendrá de Israel, pero al mismo tiempo va a superar totalmente, ¿no?, la descendencia de la carne, porque es que vendrá directamente de Dios. Y claro, Jesús les hace esa reflexión, y ellos se quedan en un silencio absoluto. Dice, no se atrevían a hacerle más preguntas, porque veían su sabiduría. No únicamente no habían sido capaces de tenderle una trampa a Jesús, sino que Jesús les plantea a ellos una cuestión que les deja en blanco. Pero lo importante es que en esa cuestión que les plantea Jesús, Jesús está dando un paso más en decir, mira, el Mesías nacerá de Israel, pero nacerá de David, pero al mismo tiempo nacerá de lo alto. Y así es, y este es Jesús, que nace de la Virgen María, nace de María de Nazaret, pero al mismo tiempo nace por obra del Espíritu Santo. O sea, viene de una estirpe humana, pero al mismo tiempo viene directamente desde Dios. O sea, en esa forma en la que Dios ha llevado adelante su venida a nosotros, en la concepción virginal de Jesucristo, en ese ser carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, porque fue concebido de las entrañas de la Virgen María, pero al mismo tiempo venir de Dios, pues porque vino por obra del Espíritu Santo, porque es el Verbo encarnado no por concurso de varón, sino directamente por un don directo del cielo. O sea, se manifiesta que es hijo de David, pero es hijo directo de Dios. Bueno, pues nada, damos un pasito más y podemos ver también el problema que existía allí en Israel del peligro de malinterpretación o de manipulación del concepto de Mesías. Por ejemplo, dice en Juan 6:15,
después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús ha multiplicado los panes ante una gran multitud, claro, aquello era, pues, era un momento peligroso, porque era una gran multitud. Jesús hace la multiplicación de los panes, es una multitud hambrienta, una multitud que está también oprimida por los impuestos de los romanos, y estarían también muy hartos de que estén pasando hambre y al mismo tiempo los romanos les estén apretando con los impuestos. Jesús multiplica los panes y dirían, bueno, esta es la gallina de los huevos de oro, aquí esta es nuestra oportunidad. Le proclamamos a este como Mesías, como Rey nuestro, y nos alzamos en armas contra los romanos. Este nos va a dar de comer. Y entonces dice Juan 6:15, dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. O sea, fijaros bien, después del milagro de la multiplicación de los panes, hay un intento de hacerle rey, de proclamarle a rey a Jesús, pero claro, en un sentido político, y Jesús se escapa. Se escapa. Otro texto, Lucas 24:21, que es la escena de los discípulos de Maús, cuando iban decepcionados, pensando que todo había terminado tras la muerte de Jesús. Y fijaros, si ya ha pasado tiempo. Después de la muerte de Jesús, esos discípulos que empiezan a desahogarse junto a ese compañero de camino sin saber que fuese Jesús el que les acompañaba, etcétera, les dicen, así con tono de decepción, nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que pasó esto. O sea, esperaban que fuese Él el que fuese a liberar a Israel. O sea, que estos dos discípulos de Maús también estaban contagiados de esa teoría política, esa interpretación política de que el Mesías iba a liberar a Israel de los romanos, etcétera, etcétera. Hay una tendencia, siempre ha sido una tendencia grande, a utilizar, ¿no? Pues a utilizar el sentido religioso para proyectarlo en las concepciones políticas, a poner la religiosidad al servicio de mi concepción política. A mí Dios me tiene que liberar de mi problema político. Por eso, fijaros que es totalmente novedoso la forma en la que Jesús se presenta diciendo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Al César le pagas sus impuestos y a Dios le das lo que tienes que darle, que es tu corazón. Eso verdaderamente es novedoso, porque es que, digamos, lo típico, lo frecuente era utilizar, ¿no?, la concepción religiosa para ponerla a favor de mi causa política, mi causa nacional, y Dios lucha con nosotros contra los otros. Oye, que el otro tiene a Dios como Padre exactamente igual que tú. O sea, que no le invoques tú a Dios frente al otro. O sea, Jesús va purificando esa tendencia. Va purificando esa tendencia. Que ojo, que la hemos tenido siempre. Y que la historia de la humanidad también, pues hemos podido pecar de invocar el nombre de Dios para que me defienda a mí frente a los otros. Y Jesús escapa de esa concepción. Y ya sabéis lo que les dice a los discípulos de Maús, pero qué tardos sois para entender, pero qué duros de corazón. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.